Muy buenas noches, estimada docente, estimados compañeros. Mi nombre es Janet Berrezueta. Me encuentro cursando el cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación, les voy a presentar los derechos digitales enfocados en el tema de calumnias e injurias en medios digitales, para lo cual podemos comenzar esta exposición mencionando que las nuevas tecnologías han favorecido el establecimiento de las relaciones interpersonales y a su vez han disminuido también los límites de tiempo y espacio, siendo el mecanismo más utilizado las redes sociales. ¿Por qué? Porque nos permiten compartir fotografías, experiencias, etcétera, y sobre todo garantiza la comunicación entre sí. No obstante, a pesar de todas estas bondades que nos presenta este avance tecnológico, las redes sociales no se han liberado del cometimiento de delitos, entre ellas las calumnias y las injurias. Sin embargo, el Estado ecuatoriano, como garantista de los derechos fundamentales, ha consagrado ya en materia penal la sanción específica a este tipo de delitos, siempre y cuando se puedan identificar los tres elementos claves, que son la tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad. Es por ello que este trabajo, esta presentación, tiene como objetivo presentar los derechos digitales y a su vez cuáles han sido las acciones del Estado ecuatoriano para hacer frente a este tipo de delitos que ya son parte de nuestra cotidianidad. A continuación, les voy a presentar algunas definiciones generales que nos permitirán enfocarnos a lo largo de esta presentación, para lo cual tenemos los medios digitales, que no son otra cosa que aquellos espacios en los que se genera comunicación e intercambio de información de contenido digital. Así también tenemos las redes sociales, que son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que permiten las relaciones de manera rápida y sobre todo sin jerarquías y sin límites físicos. Tenemos también los derechos digitales, que es una extensión de los derechos humanos, pero aplicados a la era digital. Mientras que los delitos digitales son aquellas actividades ilícitas cometidas por los medios y dispositivos tecnológicos y de comunicación que tienen el objetivo de dañar y afectar a la otra persona. Asimismo, tenemos una clarificación sobre los términos de calumnias e injurias, en la cual las calumnias es una imputación falsa de una persona inocente ante las autoridades, con el único objetivo de causar una pena legal al acusado. Por ejemplo, una mujer que acusa falsamente a su esposo por haberla agredido físicamente. ¿Sí? Sin embargo, en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 182, nos presenta que cualquier persona, bajo cualquier medio que realice una falsa imputación de un delito contra otro, será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Por otro lado, tenemos el término de injurias, que no es otra cosa que aquella publicación de un juicio de valor que obviamente es falso y que atenta contra la reputación de otra persona, con el objetivo de ofender a la víctima. Por ejemplo, Juan le dice a Pablo que Ana es prostituta y Juan no tiene prueba de ello. ¿Ya? En este caso, en el artículo 396, enfocado en las contravenciones de cuarta clase, nos menciona en su numeral 1 que la persona que por cualquier medio profiera expresiones en descrédito o en deshonra en contra otra será también sancionada de acuerdo a los lineamientos de este cuerpo normativo. Ahora bien, tanto en las calumnias como en injurias, en cuanto al marco normativo, nos hace referencia a cualquier medio. Esto de aquí lo podemos adaptar a los medios digitales. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos digitales consagrados en el territorio ecuatoriano? Tenemos 4 derechos digitales, en la cual tenemos el primero como derecho a la existencia digital, el derecho a la identidad digital, el derecho a la reputación y honra digital, y también el derecho a la libertad y responsabilidad digital. Por lo que el derecho a la existencia digital hace referencia a aquella frecuente interacción que tiene el usuario en los medios digitales, en la cual está caracterizada por su propia voluntad de compartir fotografías, información u opiniones. Asimismo, tenemos el derecho a la identidad digital, que no es otra cosa que aquellas manifestaciones que están plasmadas en el mundo digital y que nos permite particularizar a un individuo
en el mundo virtual. También tenemos la reputación y la honra digital. En este sentido, Valencia en el año 2018 nos hace una aclaración sobre estas terminologías y nos menciona que el honor o la reputación son cualidades que están inherentes al ser humano, mientras que la honra son adquiridas mediante las actividades o acciones que realiza un individuo en su cotidianidad. Y finalmente tenemos la libertad y la responsabilidad digital, que no es otra cosa que aquella facultad que poseen los seres humanos para desenvolverse en el mundo digital, pero con una condición. Esta condición es respetar la dignidad del otro. Ahora bien, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que pueden estar provocando este tipo de delitos? ¿Sí? Entre ellas tenemos la cultura digital. De acuerdo a Romo, en el año 2019, nos menciona que existe una clara evidencia que en nuestro país hay una escasa cultura digital, es decir, un déficit en el control real de las redes sociales o del mundo digital. Asimismo, tenemos la reeducación, que hace referencia a esta falta de instrucción en todos los niveles educativos en cuanto al manejo de medios digitales y también cuál es la responsabilidad que conlleva el simple hecho de ser usuario de estos medios digitales. Asimismo, tenemos la falta de protocolos, que hace referencia a este déficit en cuanto a los protocolos y procedimientos técnicos, sobre todo para identificar un delito en los medios digitales. Tenemos también la insuficiencia en cuanto a la normativa legal. De acuerdo a Romo, en el año 2019, nos hace referencia que en nuestro país existe una insuficiencia de regulación normativa y también que existe una falta de claridad a la normativa ya existente. Asimismo, existe una deficiencia en cuanto a la generación de tratados internacionales. ¿Por qué? Porque no nos han permitido el apoyo técnico y legal para identificar este tipo de delitos y sobre todo para la intervención en este tipo de delitos. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias del cometimiento de estos delitos? De acuerdo a Romo, en el año 2019 existen 4 consecuencias muy claras, en la cual es la amenaza y la violencia, que hace referencia a que muchos usuarios han sido amenazados y violentados no solo a la integridad personal, sino también a la integridad familiar. Y tenemos la vulneración de derechos, que existe una clara vulneración de derechos a la intimidad, a la honra y a la dignidad de los seres humanos. Ahora, anteriormente se mencionó que existía una deficiencia en cuanto a la normativa nacional y también una deficiencia en cuanto a la normativa internacional. Esto de aquí conlleva a una deficiencia sancionatoria. ¿Por qué? Porque no tenemos pautas claras y específicas para sancionar este tipo de delitos. Ahora bien, la transnacionalidad del delito. Esto se refiere a que los delitos cometidos en las redes sociales, en los medios digitales, pueden ser realizados en un país, pero con consecuencias en otro país. Muy bien. Este es el punto clave de nuestra exposición, que es cuáles son las medidas que han sido tomadas por el Estado ecuatoriano para hacer frente a este tipo de delitos, que como dije anteriormente es parte de nuestra cotidianidad, en la cual tenemos 4 políticas o 4 adaptaciones para dar respuesta a este tipo de delitos. En la primera tenemos el acuerdo número 6/2021 de la política de ciberseguridad, en la cual está enfocada en fortalecer las capacidades nacionales en cuanto a la protección de los bienes jurídicos estatales en el ciberespacio. Asimismo, tenemos la política pública por un Internet segura para niñas y adolescentes, en la cual está enfocado a promover conductas protectoras o preventivas de algún factor de riesgo frente al uso o al acceso a las redes sociales de niños y adolescentes. Y cuando el hecho ya haya sido presentado, presentar ciertos protocolos que nos permitan la restitución de los derechos de este grupo vulnerable. Así también tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que busca garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales y sobre todo garantizar el acceso y la voluntad de dar información.
Y finalmente tenemos la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, cuyo objetivo es desarrollar, proteger, promover, garantizar, regular y fomentar el ejercicio de los derechos de comunicación adaptado a los medios digitales. Antes de adentrarnos a las conclusiones, es necesario establecer dos recomendaciones muy útiles, considero yo. Primera, en promover o proponer una reforma en cuanto al Código Orgánico Integral Penal, ya que necesitamos adaptar todos los delitos, no solo las injurias y las calumnias, específicamente estas sí, pero establecer los espacios de comisión también en los medios digitales. Asimismo, sería muy importante establecer políticas o sobre todo proyectarnos a una reeducación institucional como también ciudadana sobre la autorregulación en los medios digitales. Esto nos va a permitir la prevención de todo este tipo de delitos, que ya es una nueva faceta nuestra, que es la vida digital. Y para concluir, podemos empezar diciendo que es lo que mencioné anteriormente, es indispensable una reforma en cuanto a la normativa penal, que nos facilite la actuación mediante protocolos específicos de los delitos en calumnias e injurias en los medios digitales. Asimismo, necesitamos una vinculación internacional para formalizar todos estos tratados que nos orienten a todos los administradores de justicia en la aplicación de ley de delitos digitales, específicamente calumnias e injurias. Asimismo, la importancia que radica tanto la familia como el sistema educativo es ineludible, es imprescindible en los procesos de creación de una cultura digital concientizada, enfocada en la prevención de los delitos en los medios digitales. Y finalmente, las medidas tomadas por el Estado ecuatoriano reflejan una adaptación, sí, a los medios digitales como un nuevo contexto de actuación frente a los delitos. Sin embargo, en la aplicación de los mismos existe una gran deficiencia. Y pues toda esta información proporcionada mediante esta exposición tiene su respaldo bibliográfico, en el cual les presento aquí. Espero que les haya gustado mucho esta exposición y que haya sido enriquecedora para ustedes. Muchísimas gracias.